Bueno, ya estamos grabando, estamos empezando ya la charla de hoy. Reitero mi bienvenida y mi alegría por poder estar conectados con todos los que ahora mismo estáis aquí. Y pues estamos muchos. Ahí podemos ver por un instante. Voy a, de momento, fijar mi pantalla. A ver, fijar el vídeo de cara a la grabación. Esta grabación pues luego va a ser colgada en el canal de YouTube. Como algunos os estoy viendo, decidme si me escucháis bien, me podéis hacer con el dedito así, bien, fenomenal. Me alegro mucho. Estupendo. Muy bien, pues esta charla gira alrededor de una variable que llamamos coherencia cardíaca. Es una variable psicofisiológica, medible, pero que mide cosas muy interesantes y muy concordantes con el conocimiento, con la información que nos han dado desde muchos ámbitos, sobre todo el trabajo de la conciencia, por mucho tiempo. Y esto me parece muy apasionante. Y me parece además que concuerda con los tiempos que vivimos. Estos tiempos que vivimos son los tiempos de cambio de conciencia. Eso es algo que creo que es muy evidente, porque no solo porque así nos lo han ido diciendo por mucho tiempo, también desde muchos ámbitos espirituales, desde muchos trabajos de conciencia diferentes. Por ejemplo, Kundalini Yoga, que es donde yo me inscribo más, pues Yogi Bhajan, todo su entrenamiento fue para este tiempo, especialmente para este tiempo. Y nos hablaba de prepararnos para lo que desde el punto de vista astrológico llamaba el comienzo de la era de Acuario. Voy a silenciar otra vez. Porque ahora. Bueno, entonces, llámalo como quieras, pero es muy evidente que estamos viviendo momentos de transformación y de cambio. Y yo creo que este cambio, con todo lo que estamos viviendo, con este, por un lado puede ser un drama, ¿no? Del confinamiento, del coronavirus, es algo muy novedoso, es algo que dispara muchas alarmas y es algo que hace también sufrir a mucha gente. Pero a pesar de eso, o además de todo eso, creo que ahora se ha dado el pistoletazo de salida para ese comienzo del cambio de la conciencia. Personalmente lo siento muy claro. En cuanto abres un poco el canal, en cuanto entras en un espacio meditativo, esto que comparto lo siento personalmente, pero lo he compartido y otras personas también me han dicho que tienen esta experiencia, como si de pronto hubiera una facilidad para la conexión, para la apertura, para sentir desde el corazón, para conectarnos desde el corazón. Podemos verlo también en otros ámbitos, ¿no? Cómo se está facilitando el deseo de unión, de conexión, de cuidado mutuo. Se están generando muchas redes de cuidado mutuo en la sociedad, a pesar de que no nos podamos tocar, y se están dando iniciativas maravillosas, muy emocionantes. Yo creo que casi todos los días, imagino que también os pasará a vosotros, pues oigo algo que me llena de una profunda emoción. Creo que en general estamos con esa facilidad para emocionarnos por muchos motivos, pero muy especialmente por todo lo que nos hace conectar con la verdad del corazón. Y ese es el tema de la charla de hoy. Porque el cambio de conciencia, yo lo expresaría de esta manera, es como que la humanidad, el colectivo, tiene que ir a un funcionamiento que esté centrado en el corazón. Y no digo en el corazón como esa cosa almibarada o cursi que podemos en algunos momentos interpretar, sino que hablo de un tipo de inteligencia muy especial. Hablo de la capacidad que el corazón tiene, luego os hablaré un poquito más de todo ello, de conocer y de hacernos sentirnos conectados, hacernos sentir que no estamos separados, que no podemos ir
cada uno por nuestro lado. Y eso tiene muchas implicaciones. Tiene, sobre todo, creo yo, que la implicación de conectarnos con el cuidado de la vida. Para mí eso es lo más central de esta conciencia centrada en el corazón. Cuando estamos ahí, estamos centrados en el cuidado, lo más valioso, de pronto lo que está en lo más alto de nuestra escala de valores es el cuidado de la vida, empezando por la propia, siguiendo por la de nuestros seres amados o cercanos, pero continuando por todo lo que es una expresión de la vida. Y eso incluye la naturaleza, eso incluye la vida animal, eso incluye un profundo respeto por la tierra, por Gaia, sintiéndonos parte de ella, sintiéndonos que no podemos crecer ni evolucionar si no estamos manteniendo esa conexión profunda con Gaia. Así es como yo interpreto que tiene que ir este cambio de conciencia, y creo que en este pistoletazo de salida que ahora se ha dado, empieza a darse de una manera muy clara en muchos ámbitos. Y entonces, claro, antes lo comentaba con algunos de vosotros. ¿Cómo estáis? Esa es la primera pregunta cuando ves a alguien. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo es tu experiencia? Y yo os compartía que siento que se están abriendo muchas puertas de oportunidad, que ojalá aprovechemos como colectivo. Ojalá realmente vayamos a trascender, voy a decirlo ahora de una manera un poco más política, a trascender este tiempo del patriarcado para entrar en otro tiempo donde ciertos valores tradicionalmente ligados a la condición femenina, pues de pronto sean los valores importantes, como el cuidado de la vida, por ejemplo, ¿no? O como la compasión, el amor, la generosidad y el agradecimiento. Todo eso forma parte del ámbito del cuarto chakra. Y para los que no estéis muy familiarizados con los chakras, pues estos son centros de energía, y el cuarto chakra, ya veis que lo señalo por aquí, se corresponde con este espacio físico donde encontramos el corazón, encontramos los pulmones y la capacidad respiratoria, y encontramos la glándula timo, que es la que organiza todo nuestro sistema inmunológico y nuestra capacidad de defender la salud y la vida en nosotros. Bueno, y dicho eso, vamos a dar algunas nociones acerca de qué es la coherencia cardíaca, por si nunca habéis oído hablar de ello, porque en verdad creo que no es demasiado conocido. Sin embargo, se trabaja en terapia con ello, y además es una cosa realmente objetiva y medible. Entonces, para entender la coherencia cardíaca, primero os tengo que explicar que el corazón no late siempre igual, eso es algo que ya todos sabemos, pero lo sabemos o todos lo hemos experimentado en el sentido de lo más grueso, ¿verdad? Hemos experimentado que cuando corres o cuando haces algo cardiovascular, algún tipo de ejercicio de ese tipo, bueno, el corazón se acelera. Que cuando estás en calma o en relajación, el corazón pues baja su ritmo. Eso todos lo hemos experimentado. Lo que pasa es que la variabilidad, que esa es la denominación de este factor, la variabilidad cardíaca es muy amplia. El corazón es muy sensible y hay una muy continua variabilidad en el latido del corazón que va a ir acompañando las diferentes necesidades. Entonces, además de esa variación más gruesa que todos percibimos, hay otras variaciones que no podemos percibir conscientemente, pero que están presentes. El poder mantener una buena variabilidad en nuestro corazón es un estimador de salud, de longevidad y también de resiliencia, que es la capacidad de rehacernos de los golpes de la vida, rehacernos de los traumas y no quedarnos afectados o enganchados en ellos. Claro, normalmente una persona más joven va a tener más capacidad de variabilidad cardíaca y es algo que es posible que vayamos perdiendo con los años, pero si eres capaz de mantenerlo, ahí es cuando os digo que es un estimador de la longevidad.
te va a decir pues, que tu cuerpo se mantiene, tu cuerpo-mente se mantiene en un estado de mayor salud y de mayor juventud. Y la máxima variabilidad o la que tiene más frecuencia se da entre la inhalación y la exhalación. Cuando inhalamos, el corazón se acelera ligeramente y cuando exhalamos, el corazón tiende a desacelerar. Y eso es continuo, así que ahí vemos una variabilidad que se va dando en cada respiración. Bien, pues la coherencia cardíaca está profundamente relacionado con la variabilidad. Y significa que esta variabilidad, que ya entendemos que se da de manera continuada en el latido del corazón y que es bueno que esté, que es sano que se mantenga, puede tener una coherencia o puede tener un caos. Y para entenderlo mejor, pues vamos a dar el ejemplo de alguien que aprende a conducir. Cuando alguien aprende a conducir y se le explica que hay un pedal para el acelerador y otro para el freno, entendemos que ambos son necesarios, ambos son importantes, pero la persona que no es muy todavía hábil en la conducción, pues no sabe hacer ese cambio de manera suave. Entonces va a dar frenazos bruscos, va a dar fuertes acelerones y, claro, eso va a hacer que la conducción sea como muy abrupta. Mientras que alguien que ya tiene habilidad en la conducción, pues va a saber hacer eso y va a saber usar de manera adecuada tanto el freno como el acelerador, pero de una manera suave, armoniosa, de manera que quien está dentro de ese vehículo va a sentir una suavidad en la conducción. Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con nuestra variabilidad cardíaca. Hablamos de coherencia cardíaca cuando hay una suavidad en esa aceleración y desaceleración, hay una adaptabilidad, pero también es armoniosa y es suave. Mientras que cuando es abrupta, se dan frenazos bruscos del latido cardíaco o acelerones demasiado abruptos, pues entonces ahí hablamos de caos. Entonces esto puede ser medido, luego os enseñaré gráficas donde en la propia gráfica vamos a poder percibir muy claramente, porque visualmente es muy palpable, la diferencia entre un corazón que está en coherencia en su variabilidad cardíaca o un corazón que está en caos. Bueno, entonces esto, uno podría decir, ¿para qué nos sirve? Pues resulta que para entender esto, os voy a explicar un poquito más de algo que creo que del todo todavía no se conoce, y es que el corazón no es una mera bomba que hace que la sangre se mueva por nuestro cuerpo y que la vida se mantenga. El corazón es mucho más que eso. El corazón es un centro de inteligencia. Podremos decir que es como una especie de cerebro, de otro cerebro que tenemos, ¿no? No es el único espacio, hay más espacios en nuestro organismo, por ejemplo, muy claramente los intestinos, ¿no? Pero hoy nos vamos a ocupar de la parte del corazón. Entonces, quiero compartir con vosotros un PowerPoint donde vamos a ir viendo algunas características del corazón para que entendamos un poquito más profundamente lo extremadamente importante que es el corazón como centro de inteligencia y como centro capaz de traernos bienestar, salud, como centro regulador del bienestar y como centro que es capaz de enviar muchísima información al cerebro. Quiero decir que cerebro y corazón se están comunicando muchísimo, pero que incluso hay más vías aferentes del corazón hacia el cerebro que al revés. O sea, que el corazón está mandando mucha información al cerebro que el cerebro recoge para variar su funcionamiento. Entonces, voy a compartir. A ver, aquí. No sé si estáis viendo. Creo que sí. A ver. Ahora.
Entiendo que estamos todos viendo el PowerPoint, ¿verdad? Entonces vamos a ir poquito a poco. Eso es, gracias, Guru Sangat. Muy bien. Bien, entonces, en primer lugar, el corazón no es una mera bomba de sangre del organismo, sí, muy importante para la vida, pero quizás entendíamos que poco más que eso, sino que en primer lugar, hoy día se considera que el corazón es un órgano endocrino más, es decir, que tiene capacidad de generar hormonas que modulen el funcionamiento del organismo como lo hacen otras glándulas de nuestro sistema. Por otro lado, entendemos que el corazón forma parte de nuestro sistema nervioso vegetativo autónomo, que estamos hablando de esa parte del sistema nervioso que funciona independientemente de la conciencia y que tiene dos ramas, ¿vale? Solo voy a dar este pequeño apunte para que lo entendáis mejor. Tiene dos ramas, una de las cuales es la rama simpática, que está encargada de activar en nosotros la respuesta de acción, muchas veces de defensa o de ataque, para poder defender nuestra vida o de huida. Pero es la parte que va a generar en nosotros una fuerza de acción. Y luego está la parasimpática, ¿vale? El parasimpático lo que hace es relajar el sistema y llevarnos a un estado de calma, de bienestar, donde se propicia la interconexión entre unos y otros. Y es como el espacio más social. Y finalmente lo importante es que haya también aquí una buena flexibilidad entre simpático y parasimpático. Bueno, entonces volviendo al corazón, el corazón regula en gran medida este sistema nervioso autónomo, decidiendo si se va a activar el simpático o el parasimpático, decidiendo en gran medida. Por otro lado, el corazón influye en el psiquismo, de manera que cuando envía una información de coherencia o de bienestar al cerebro se da una facilitación cortical. Quiere decir que las funciones superiores del cerebro, como son la focalización de la atención, la toma de decisiones, la creatividad, etcétera, pues la memoria también y el estudio, todo eso se facilita cuando el corazón envía una información coherente al cerebro. Pero por contra, cuando envía una información de caos, se inhibe o se limita esta función cortical. Porque ahí también el cerebro se pone en estado de alerta y dice, bueno, ahora no es el momento de pensar, es el momento de actuar o de defenderse o de huir. Bien. Y por último, decimos, esto es una idea de Anne Marquier, que es una gran estudiosa, yo os la recomiendo mucho, del cerebro, perdón, el corazón como un centro de inteligencia, y ella expresa que el corazón tiene su propio cerebro. Y en lo que se basa para decir eso es que el corazón cuenta con unas 40.000 neuronas, ¿vale? Que son como las células cerebrales inteligentes, y que tiene una compleja red de neurotransmisores y de proteínas, y bueno, todo lo que ya hemos expresado antes también. Y ahora hablaremos un poquito más de todo ello, vamos a profundizar en ello. Pero bueno, estas son como unas ideas así generales e iniciales para que entendáis que el corazón es mucho más. Vamos a ir viendo un poco, paso a paso. Bueno, ahí tenemos 4 vías de comunicación entre el corazón, del corazón hacia el cerebro, que os voy a ir describiendo. La primera vía es a través de impulsos nerviosos, que ya os explicaba antes, que evidentemente el corazón va a recibir información del cerebro y eso va a hacer que funcione de un modo u otro, pero a la inversa también funciona y además de una manera muy grande, es decir, que el corazón va a enviar impulsos nerviosos hacia el cerebro, enviando información relevante para su funcionamiento. Otra de las vías es la vía sanguínea. A través de la vía sanguínea se van a enviar neurotransmisores que van a influir en el funcionamiento cerebral. También
se van a enviar hormonas, y, como ya os decía antes también. Y esa es otra vía comunicativa entre el corazón y el cerebro. Hay una tercera vía comunicativa muy interesante, y esta es a través del campo electromagnético del corazón. Es muy asombroso que el corazón tiene un campo electromagnético, es el más potente de todo el cuerpo, pero se dice que tiene hasta un campo electromagnético 4000 veces más potente que el cerebro. Es muy poderoso y se expande unos metros fuera de nosotros. Lo cual quiere decir que cuando este campo electromagnético está funcionando de manera coherente, armoniosa, por supuesto, hay una comunicación hacia nuestro cerebro de ello, el cerebro lo recoge, pero también hay una comunicación entre corazones. Es decir, que aquella persona que está más o menos cerca de nosotros, aquellas personas con las que estamos interactuando, están recibiendo la información de nuestro estado de mayor o menor coherencia. Y hay mucha influencia mutua en ese sentido. Estamos comunicándonos, dicho de otra manera, corazón a corazón de manera continua. Bueno, y por último, hay una vía más de comunicación, que es precisamente la coherencia en la variabilidad de este ritmo cardíaco, de la cual os he hablado un poquito antes. De manera que cuando hay una coherencia y una armonía en este ritmo, pues se está enviando una información al cerebro de que todo está bien, de bienestar. El cerebro lo recoge y a su vez va a enviar información al resto de órganos para que funcionen también de manera coherente y de manera calmada. Cuando hay una incoherencia, cuando hay un caos, pues entonces también esto lo va a recoger el cerebro. Y especialmente el cerebro emocional. Y lo va a recoger negativamente. Es decir, que va a generar estados internos de malestar, de huida, de lucha, de enfrentamiento, de confrontación. Bien, vamos a continuar. Hoy día se llega a hablar de que existe un sistema corazón-cerebro como una unidad, que es indisociable. Y se han hecho algunos estudios que, bueno, no he querido recoger aquí porque al fin y al cabo esta es una charla divulgativa, pero que se han hecho estudios en algunas universidades, que si a alguien le interesara yo podría compartir, que apuntan en la dirección de que este sistema corazón-cerebro que se comunica, se intercomunica, puede explicar algunas cosas que no comprendíamos antes, como por ejemplo, por qué funciona el vudú. No tiene demasiada lógica desde cierto punto de vista que el vudú o lo que llaman las curaciones inexplicables, como pueden ser las curaciones chamánicas o las sanaciones espirituales, pues funcionen, ¿no? Entonces, hay estudios que han tratado de relacionar y han encontrado que existe una relación en esta comunicación cerebro-corazón para explicar por qué funciona esto. Porque al final la cuestión es que funciona, ¿no? Bueno, y como glándula endocrina que hablábamos antes, que el corazón también es, tenemos que el corazón pues secreta su propia adrenalina, que libera cuando es necesario, cuando necesita funcionar al máximo. Y libera otra hormona muy, muy interesante que se llama ANF, las siglas en inglés, o factor atrial natriurético, que regula, por supuesto, la tensión arterial, pero va mucho más allá. Se considera que regula el equilibrio y el bienestar de todo el organismo, generando que se segregue otra hormona de enorme importancia que vamos a ver a continuación, que es la oxitocina, la llamada hormona del amor. Sabemos que cuando estamos segregando oxitocina, sentimos muchísima conexión con quien esté con nosotros o con quien nos relacionemos y sentimos deseos de cuidar de ese otro ser. Por supuesto, la hipófisis, que es esa glándula maestra, genera oxitocina, como ya se sabía, pero es que el corazón también.
Y entonces hay algunas situaciones vitales en donde se segrega muy especialmente, por ejemplo, cuando una madre amamanta a su bebé. Ese es un momento donde el corazón va a generar oxitocina. También en situaciones donde sentimos intensamente el amor por alguien o por algo y durante la situación del orgasmo. Bueno, lo cual explica, aunque no voy a entrar en eso ahora, ¿no? Pero por qué todas esas tres situaciones que digo generan una ligazón y una conexión muy fuerte con la persona con quien estamos sintiendo eso. Vamos a ver. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me podéis levantar deditos si todo va bien y si vamos comprendiendo? Muchas gracias. Kurusanga, bien. Porque claro, muy bien, gracias. Vale, pues sigo un poquito más. El corazón, finalmente, lo podemos entender como un cerebro local, uno de otros que hay en el organismo. Y este, como ya decíamos, pues posee su propio sistema neuronal, que es bastante autónomo, pero más allá, como tal cerebro, tiene sus propias percepciones. Y como tal cerebro puede modificar comportamientos en función de estas percepciones, puede transformarse a partir de estas experiencias y puede generar recuerdos, puede tener su propia memoria y puede aprender. Es tan interesante esto, ¿verdad? Vamos a dejar aquí, luego voy a volver al PowerPoint, pero voy a dejar por un momento el PowerPoint y vuelvo a estar aquí con vosotros, ya más en plena pantalla, para hablar un poquito más de esto, ¿no? Es decir, que, bueno, lo que os quiero comentar acerca de esto es que, claro, el corazón, desde este punto de vista, realmente funciona como un centro de inteligencia muy importante. Por ejemplo, al respecto de la memoria, existen algunos estudios, yo he leído algo sobre esto bastante, en realidad, sobre personas que han sido trasplantadas del corazón y han cambiado su corazón enfermo por otro corazón sano de alguien que murió, y experimentar después de ese trasplante que sus ciertos afectos, ciertas aficiones o gustos, de pronto eran diferentes antes de haber sido trasplantados. Y en algunos casos, de una manera muy radical, la persona se encontraba eligiendo cosas, amando cosas, gustando de cosas que antes no la atraían en absoluto. Y aunque de entrada se mantiene un secreto, ¿verdad? Pues no se sabe de dónde viene ese corazón, siempre se trata de mantener eso, pero he leído algún caso de alguna persona que estaba demasiado asombrada por esos cambios en sus gustos y en sus aficiones y investigó profundamente, llegó a encontrar quién era el donante de ese corazón y contactando con la familia notó o llegó a la conclusión de que todo eso que sentía de manera novedosa ahora tenía que ver con las aficiones que esa persona tenía previamente. Estamos hablando del mundo de los afectos al final, ¿no? De aquello que la persona elegía, amaba o gustaba de ello. Lo dejo ahí porque evidentemente eso sería algo para investigar más profundamente, pero de entrada llama mucho la atención, como para pensar que el corazón posee su propia memoria. Y hay otro estudio también muy interesante que se hizo en la Universidad de Cambridge, en el cual se pedía a una persona a varias personas, claro, que se sometieran a una serie de situaciones que se creaban a través de simulaciones del ordenador, y entonces esas situaciones finalmente desembocaban en que la persona necesitaba elegir entre A o B. Había dos situaciones y solo de entrada sabían que una de las situaciones iba a tener consecuencias positivas y las otras de elección
¿no? A o B, pues iba a tener consecuencias negativas. Pero en cada caso, en cada nueva situación a la que la persona se enfrentaba, de entrada, pues como en la vida misma, tú tienes que elegir sin saber muy bien cuál va a ser el resultado. Pues en esta situación es lo mismo, la persona tenía que elegir. Y elegía A o elegía B y luego se le decía si había tenido consecuencias positivas o negativas. Bien, pues lo asombroso de esto es que, entre otras cosas que se medían en este estudio, era cómo latía el corazón justo antes de que la persona se decidiera por la opción A o por la opción B. La persona no sabía de entrada si eso le iba a dar un resultado positivo o negativo. Pero curiosamente se vio que el corazón latía diferente si después el resultado iba a ser positivo y latía de otra manera si después el resultado iba a ser negativo. Lo que quiero decir con esto es que pareciera que el corazón sabía lo que la razón no sabía, intuía, vamos a decir, ¿no? La intuición es una capacidad también que desarrollamos a través de tener un corazón y cabeza muy integrados. Así se nos explica en el yoga. Bien, pues este estudio parecía corroborar esto. Ese corazón sabía antes que la razón de la persona pudiera tomar conciencia, ¿no? Adivinaba cuál iba a ser el resultado, pues parece ser que es algo así. Pero hay más. Y para esto, os voy a pedir que por un instante os paréis, con las manos en el regazo, da igual dónde, en las piernas, por ejemplo, y cerréis los ojos y notéis si podéis conectaros, si podéis percibir el latido de vuestro corazón. Tomaros unos momentos para ver si interoceptivamente percibís el latido. Muy bien. Suficiente. Ahora, no os veo a todos, pero si os preguntara quiénes habéis podido percibir el latido del corazón, pues un tanto por ciento de los que estáis aquí presentes me diríais, yo he podido. Pero otro tanto por ciento quizás diría, no lo he sentido. Bien, eso es lo que llamamos la capacidad interoceptiva. Entonces, la capacidad interoceptiva es la capacidad de percibir información que viene de nuestro cuerpo y de hacerla más o menos consciente. La capacidad interoceptiva, cuando está desarrollada, no siempre pasa a la conciencia, ¿vale? Está operando en otros espacios. Entonces, vuelvo al experimento. Lo que sucedió es que, bueno, una de las variables que se midió en cada uno de los sujetos era su capacidad interoceptiva. Entonces se anotaba quién tenía una capacidad interoceptiva mayor y quién no la tenía tan desarrollada. Y se dieron cuenta de que aquellas personas que tenían una capacidad interoceptiva más desarrollada tendían más a elegir la opción que tenía consecuencias positivas. Mientras que quien no tenía la capacidad interoceptiva tan desarrollada tendía más a elegir la opción que iba a tener consecuencias negativas posteriormente. O sea, dicho de otro modo, a través de tener esa mayor escucha desarrollada, ¿no?, del cuerpo, en este caso también del corazón, se activaba una especie de intuición, ¿no?, como un instinto que hacía que la persona eligiera aquello que le iba a traer consecuencias positivas si es que podía percibir eso. Claro, todo esto podemos sacar muchas conclusiones y evidentemente habría que hacer muchos más estudios para llegar a conclusiones más certeras, ¿verdad? Pero ya apunta en una dirección muy interesante, que es acerca de que hay un conocimiento que no es racional. Esto, para los que hacemos yoga o para los que estamos en espacios de meditación,
Pues claro, no nos sorprende demasiado porque nos hemos aprendido que existe un conocimiento que es la intuición y que es extremadamente valioso. Aquellos que hacéis Andam Rasayan, que aquí estáis muchos, es decir, que os dedicáis a la sanación energética, conocéis, o sea, vuestra fuente de trabajo es esa, ¿no? Es la intuición, la capacidad de conocer de manera intuitiva. Bueno, esta se desarrolla a partir de tener una mayor presencia en nuestro corazón. Esas son las conclusiones que podemos sacar, bueno, de estos estudios, ¿no? que he querido compartir con vosotros. Bueno, permitidme que tome un traguito de agua. Algunos habéis comentado en el chat, qué impresionante, ¿verdad? Y Elisa me pregunta el nombre de la autora. La autora es Annie Mercier. Annie se escribe. Y ella creó un instituto en Canadá. Es una mujer muy interesante, es muy fácil de encontrar. Si pones corazón y Annie Mercier en un buscador. La otra persona que os recomendaría es Servan Schreiber con su libro Corazón Emocional. David Servan Schreiber también. Y ya que estoy dando referencias, pues os remitiría también al Instituto MAD de Coherencia Cardíaca, que trabaja con la coherencia cardíaca ya desde hace mucho tiempo. Hoy día incluso hay apps en los móviles, que es maravilloso. Esto me he enterado recientemente porque yo tenía todo el aparataje que compré en su día para la consulta y para mi uso personal, pero hoy día hay apps que puedes poner en el móvil y que miden tu frecuencia a través del dedo que tú apoyas en el teléfono y bueno, pues a partir de ahí te regulan. Bueno, voy a volver a compartir, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla, ahora algo un poquito diferente que os explico previamente. Es un ejercicio muy sencillo de coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca os tengo que decir que se puede entrenar y que ahora vamos a hablar más de la coherencia cardíaca, pero quiero que lo experimentéis un poco previamente. Entonces esto, como digo, se puede entrenar. Y hay ejercicios muy simples, uno de ellos es a través de la respiración, que es el que vamos a hacer ahora, llevando la respiración a una frecuencia de inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos, que se considera que es como una frecuencia óptima. Para algunas personas que no estén entrenadas en la respiración, pues quizás resulte un poquito exigente. Sin embargo, para quien haya hecho pranayamas o esté más familiarizado con las respiraciones, pues será realmente muy sencillo. Entonces, bueno, haced lo que podáis. Pero voy a compartir pantalla y lo que vamos a ver es una pelotita que va creciendo y va decreciendo. Entonces, cuando va creciendo la pelota, inhalamos y cuando empieza a decrecer, exhalamos. Y eso ahora lo vamos a hacer por... Se dice que en 3 minutos, que es muy poco tiempo, ¿no? En 3 minutos ya tu corazón empieza a funcionar en coherencia. Ahora, quizás para la grabación y para que tengáis así un saborcito, lo voy a dejar como 1 minuto y medio, para que respiréis. Quizás no llegaremos a la máxima coherencia, pero sí que tendréis un sabor de cómo se siente. ¿Por qué? Os voy a decir que cuando estamos en coherencia, totalmente lo sentimos. No es algo que nos sorprende cuando nos lo dice la gráfica, ¿no? Bueno, pues vamos a compartir. Esto está sacado de YouTube y podéis todos ir ahí a buscarlo. Vale. Entonces voy a dar al play. Y recordad, cuando la pelota crece, inhalamos, cuando la pelota decrece, exhalamos. Comenzamos. Inhalando y exhalando.
Continúa siguiendo el ritmo del círculo. De manera que cuando el círculo crece, inhalas. Cuando el círculo decrece, exhalas. Y a la vez trata de estar muy presente en tu corazón. Puedes llevar, os lo he dicho antes, pero podemos llevar las manos al centro del pecho o al corazón mismo, que siempre es un acto que ayuda a estar en esa conexión con el corazón, a estar más presentes ahí mientras seguís haciendo este ejercicio de respiración que es bastante sencillo. Continúa por los últimos segundos. Muy bien. Vale, vamos a detener ahí. Nota cómo estás. Observa si algo ha cambiado, si notas esa mayor presencia en tu ser, en tu cuerpo, que eso es lo que genera a nivel subjetivo la coherencia cardíaca. Es como estoy en mí. Puedo escucharme, puedo percibirme, puedo recibir los mensajes de lo que siento que soy yo, de manera mucho más esencial, lo que llamamos el ser. Bueno, entonces vamos a volver al PowerPoint que vuelvo a compartir con vosotros para entender un poquito más qué es la coherencia cardíaca. Vale. Tenemos ahí la coherencia. Ahí veis una gráfica. Esta es una gráfica de cuando el corazón está mostrando una variabilidad, porque ahí podéis ver cómo hay como montañitas, como picos. Entonces cuando el pico sube quiere decir que estoy inhalando y se acelera el corazón, y cuando a continuación baja ese pico quiere decir que estoy exhalando y entonces el corazón se ralentiza. Y así con cada respiración. Y cada gráfica es una respiración, o sea, cada pico, perdón, de la gráfica es una respiración diferente. Pero claro, vemos en conjunto y podemos percibir en esa gráfica una armonía. No son idénticas todas las curvas, ni mucho menos. Cada una es diferente, pero todas ellas mantienen como una cierta armonía, una cierta semejanza. Es decir, que no hay frenazos bruscos, ¿sí? Y no hay acelerones. Esto es como funciona la variabilidad cardíaca cuando alguien está en coherencia. Y tengo ahí como dos descripciones de la coherencia, dos definiciones de diferentes fuentes. La primera es del Heart Center Institute de Boulder, que dice: es la alternancia de aceleraciones y desaceleraciones del ritmo cardíaco y mide su variación en el transcurso de un intervalo dado. Bien, ahí no es una definición muy neutra. Pero la siguiente, la de Servan Schreiber, me gusta mucho. Este es el otro que os decía, esto es del libro Curación Emocional, el otro autor que os mencioné antes. Él dice: las variaciones en coherencia, ¿no? Las variaciones son suaves, la frecuencia de los latidos del corazón es fuerte y sana, las fases de aceleración y disminución de la velocidad muestran una alternancia rápida y regular y produce finalmente la imagen de una onda armoniosa. Y esto es la coherencia. Vamos a ver ahora la incoherencia o caos. Esta es la gráfica de un corazón que está caótico. Hay acelerones y frenazos. Lo podemos percibir en la propia gráfica. Estos se suceden como sin ton ni son. No hay armonía. Y la forma es dispersa y es irregular. ¿Veis la diferencia, verdad? Entre
La gráfica que vimos... Ay, cachis, perdonad. Ahí. La gráfica que vimos antes, la coherente, y la gráfica de la incoherencia. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos, me gusta esta imagen porque muestra de una manera gráfica la conexión entre el corazón, el cerebro, esta unidad de la que hablábamos antes. Entonces, el corazón, pues en función de su variabilidad cardíaca, de su mayor o menor coherencia, pues va a crear caos o va a crear coherencia, que va a enviar al cerebro como información. Y el cerebro pues va a responder, como ya hemos explicado antes, a esta información que llega. Ahora lo que quiero compartir con vosotros es qué es lo que crea caos y qué es lo que crea coherencia. ¿Cómo puedo yo hacer que mi corazón vaya hacia la coherencia cardíaca? Bien, pararos un momento en la imagen. Lo primero, mira la imagen y siente qué siente tu cuerpo. Observa las reacciones quizás sutiles, pero probablemente notables de tu cuerpo al observar la imagen que hemos puesto ahí. Hazte consciente de eso. Oh, muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que produce caos o esta imagen, ¿no? Que nos puede representar como un estado emocional muy intenso, cómo se relaciona con una variabilidad cardíaca caótica. Entonces, el caos es producido por estados de alteración emocional. El rey es el estrés. Sabemos que el estrés es la fuente de casi todo el malestar, enfermedades, salud, etcétera, o falta de salud de nuestro sistema mente-cuerpo. Porque el estrés es una respuesta necesaria, pero que no debe instalarse en nuestro sistema porque es muy caro y genera muchísimo desgaste y a la larga, por supuesto, enfermedades de todo tipo. Entonces el estrés es el rey. Se crea ese caos en el latido cardíaco y también la insatisfacción cuando es sostenida. Cuando no soy capaz de buscar y generar mis estados de satisfacción interna. Luego, estados más psicológicos, psiquiátricos, si queréis llamarlos, como la ansiedad o la depresión, por supuesto, cursan con caos en el latido cardíaco. Estados emocionales, los reyes, la ira y el miedo, por supuesto, son dos estados emocionales que van a generar muchísimo estrés y muchísimo caos en el latido del corazón. Y también la tristeza y la melancolía genera pues una falta de coherencia en nuestro ritmo. Y algo que quizás os llame la atención, que es el exceso de autocentramiento, es lo que llaman en yoga o en meditación el egocentrismo, el estar demasiado enfocados en nosotros como yo, como individuo. Ese exceso de autocentramiento, curiosamente, también genera caos, el no poder estar conectados a los demás o sentir a los demás. En definitiva, también podemos entender que el estrés y el sufrimiento emocional son factores de riesgo para problemas cardíacos, esto ya se sabe, y hace mucho tiempo que se definió el tipo A de personalidad como una persona iracunda, o sea, una personalidad tendiente a la ira, la persona iracunda tenía mucha más facilidad para tener problemas cardiovasculares, infartos, etc. Bueno. Ahora vuelve a observar la imagen, párate un momento y nota cómo el cuerpo recibe esta otra imagen del apapacho de los osos, del abrazo. Respira la imagen, deja ver cómo te afecta. Probablemente percibas cómo algo se siente en algún nivel como bienestar, conexión, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que produce coherencia? Estar tranquilos, estar en calma, sentirnos bien. Eso es algo que todos entendemos, ¿no? Cuando me siento bien y cuando no me siento bien. El estar relajados, después de hacer una relajación,
si midiéramos la coherencia cardíaca antes y después, pues veríamos que hay un aumento de la coherencia. Ciertos estados de conciencia o sentimientos como la compasión, la gratitud también. Voy a pararme un poquito en la compasión. Lo que entendemos por compasión es el impulso que nos nace de querer acompañar el sufrimiento de alguien. De querer, es decir, de generar estados amorosos y afectivos cuando percibo el sufrimiento en alguien. Pero también puedo generar compasión hacia mi propio sufrimiento. Eso es algo muy interesante de desarrollar, porque nos cambia mucho el estado interno cuando puedo sostenerme a mí mismo en momentos difíciles, en momentos en los que no lo estoy pasando bien, y sostenerme y abrazarme amorosamente, abrazarme simbólicamente. Otro gran factor de coherencia es la gratitud, muy importante, cuando puedo sentir agradecimiento por aquellas cosas que genuinamente agradezco, que veo que son buenas en mi vida y empiezo a generar agradecimiento, eso inmediatamente nos lleva a la coherencia. Así que este es un gran ejercicio para hacer, que hoy día hemos perdido. Antes, en la tradición, por lo menos de la católica, yo creo que en otras religiosas también, en cada comida se agradecía lo que se comía, al finalizar el día se agradecía lo vivido. Y bueno, eso hoy día se ha perdido. Yo creo que sería muy interesante recuperarlo, recuperar esa capacidad de introducir la gratitud, quizás desde un punto de vista diferente al que se hacía, ¿no? Pero generar estados de gratitud todos los días. Y por último, la solidaridad, el poder estar en esa ayuda mutua, el sentir que puedo hacer algo por los demás. Sería lo contrario de la desconexión del caos que hablábamos antes. Bien, entonces, cuando entro en estados, actitudes, conductas de solidaridad, no estoy tan centrado en mí yo, ¿sí? Sino que también me estoy ocupando y preocupando de otros, poder cuidar de otros. Eso también produce coherencia cardíaca. Y no lo he puesto ahí, pero es evidente que el amor, entendido no meramente como un sentimiento, el amor entendido como un estado de conciencia, un estado de inteligencia. Cuando el corazón le damos espacio y lo entrenamos, nos entrenamos en darle el espacio que merece, es un tipo de inteligencia muy interesante porque es preverbal, es muy inmediata, es como lo que os explicaba antes en el experimento aquel. Funciona antes de que la razón intervenga. Finalmente, todo esto genera, todo este circuito que podemos ir estimulando y entrenando, va a generar una coherencia global en todo nuestro sistema mente-cuerpo. De la manera en la que antes explicábamos, ¿no? El corazón va a ir mandando una información coherente, ordenada al cerebro, y el cerebro va a interpretar que todo está bien y entonces va a mandar una información de bienestar y de coherencia también al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Pero también el corazón va a intervenir directamente, como antes decíamos, en el sistema nervioso autónomo, en ambas ramas, de manera que va a moderar la hipersimpaticotonía, o sea, cuando el sistema nervioso simpático, que os recuerdo que es el acelerador, está demasiado activado todo el rato y se queda ahí, bueno, la coherencia cardíaca va a permitir moderar esta simpaticotonía y también reducir las neurohormonas del estrés, que son adrenalina y noradrenalina. Y esta adrenalina ya decíamos que el corazón lo almacena. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ahí vemos, creo que y espero que haya quedado como bastante clara la importancia de la coherencia cardíaca, cómo podemos trabajarla. Y un último apunte, antes de hacer una pequeñita práctica, porque el tiempo marcha muy rápido, pues es
¿Y el sistema inmunológico? Bueno, pues ya sabemos que el sistema inmunológico no funciona bien en estrés, que el sistema inmunológico disminuye, o sea, la respuesta, ¿no?, del sistema inmunológico disminuye cuando yo estoy generando hormonas como el cortisol o las catecolaminas que se generan con el estrés. Entonces los linfocitos y los glóbulos blancos descienden, las células natural killers o T pues también descienden, porque con el estrés también se generan glucocorticoides que generan una respuesta inflamatoria. En resumidas cuentas, lo voy a centrar mucho en lo que estamos experimentando hoy día. Claro que podemos tener miedo. Claro que podemos estar tristes por cosas que pasan. Claro que algunas cosas nos generan frustración y nos enfadan. Poder abrazar estas emociones e integrarlas y especialmente no quedarnos instalados en ellas, ¿sí? Tener capacidades para salir de esa frecuencia, de esas emociones negativas, es lo que nos va a permitir ir hacia una coherencia cardíaca, hacia un estado donde todo el sistema empieza a funcionar en coherencia, en unidad, en bienestar, donde puedo entonces sentir que estoy en mi ser, en quien realmente soy. La intuición se va a activar, las funciones superiores del cerebro, la capacidad de tomar decisiones, de crear, de enfocar nuestra atención. Todo ello se va a ver facilitado cuando estamos en coherencia cardíaca. Por tanto, ahora parte del trabajo es ese, ¿no? Es decir, bueno, abrazo mis emociones, pero no te quedes instaladas en ellas. Hay muchas herramientas para salir de ahí, muchísimas. Y en el yoga y en la meditación y en otros muchos ámbitos puedes encontrar respuestas y maneras, ¿no? Bueno, una de ellas podría ser algo que vamos a hacer ahora de manera breve y es muy simple. Son ejercicios que nos van a llevar a una mayor coherencia. Entonces ahora os invito a que, como hemos hecho antes con la pelotita, pongáis las manos en el corazón. Puede ser el centro del corazón o puede ser, si quieres, en el corazón físico. Elige dónde quieres ponerlo. Elige donde tú sientas más claramente. Y tómate unos momentos para percibir tu corazón y sentir como si tu propio corazón respirara. Y comienza a hacer esa respiración que antes hemos hecho con la pelotita, tomándote alrededor de 5 segundos para inhalar y 5 segundos para exhalar, que vas a contar tú misma ahora. Y mantén esa frecuencia respiratoria, imaginando que es tu propio corazón quien respira. Y mientras continúas con esa pauta respiratoria, comienza aceptando y bendiciendo cualquier emoción que esté presente, bien sea ahora mismo, bien sea en estos últimos días, como digamos abrazando con tu capacidad amorosa tu miedo o tu enfado o tu tristeza. Mientras sigues respirando de esta manera. Y te puedes decir a ti misma o a ti mismo: entiendo que no es fácil
vivir lo que estoy viviendo. Entiendo que no es fácil pasar por estas situaciones que estoy viviendo. Pero me mantengo amorosamente conectado a mí mismo en esta dificultad. Y ahora, tómate un momento para agradecer desde el corazón lo que te vaya viniendo a la cabeza que en este preciso momento y en esta precisa circunstancia puedes agradecer. Algo que realmente, por lo cual realmente sientas agradecimiento. Muy bien. Bueno, pues os invito a abrir los ojos y también a comentar lo que queréis comentar o preguntar lo que queréis preguntar. Después de esta un poco larga charla, pero espero que interesante. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? ¿Tenéis alguna cuestión? Yolanda dice mucha serenidad, gracias. Lo practicaré, muy interesante. Sí, te invito a hacerlo. Harry Henry, ¿hay alguna, has dicho con una app, cómo podríamos medir eso? Sí, bueno, esta os tengo que decir que no la he probado, pero sí que tengo una persona de confianza que me la ha compartido. Yo es que no tengo la app todavía, pero bueno, la voy a buscar porque ya digo que yo funcionaba, ¿no?, con la forma más antigua. A ver, espera si lo encuentro. O sea, si las buscáis hay varias, porque yo el otro día hice así como un recorrido. Ay, cachis, no lo encuentro. Bueno, pues lo tendré que decir por privado porque no encuentro dónde me mandó un WhatsApp esta persona diciéndome, creo que, no sé, vamos. Bueno, no me acuerdo ahora. O sea, no lo encuentro el mensaje. Pero ya por privado lo buscaré bien para poder decíroslo. O de hecho, cuando cuelgue esta charla, que os dije que la iba a colgar, pues Luis dice, yo la he descargado pero no me funciona, es que alguna a lo mejor no funciona en todos los móviles. Entonces voy a investigar un poquito más y lo que voy a hacer cuando cuelgue la charla es que si encuentro alguna que me satisface os la voy a compartir. De todas maneras, el ejercicio que hemos hecho antes de la pelotita está en YouTube, lo podéis poner y seguramente encontrar otros ejercicios, ¿no? Y luego, bueno, hay muchas cosas que generan coherencia cardíaca como cualquier pranayama o este simple que hemos hecho. Y ya digo, cuando cuelgue la charla, ahí os voy a poner algún enlace, alguna app que yo me parezca que funciona bien. Muy bien. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Voy a ver, ¿qué quieren hablar? Yo también. ¿Sí? Bueno. A ver, sí. Yo te quería preguntar sobre la relación que has comentado con el vudú y con la sanación energética. Sí. Que has dicho que podías darnos información. Sí. Haciendo una investigación y preparando esta charla, pues me encontré con esta información, me pareció sumamente importante. Entonces hay una referencia de un
de una universidad que se dedicó a estudiar esto. También esa referencia, si os interesa, la pondré cuando cuelgue la charla, para investigarla un poquito más. Y Francisco levantó la mano. Sí, cuéntame, Francisco. O pregúntame, a ver si puedo responder. Si quieres poner tu audio de manera que te pueda escuchar. Espera, lo pongo yo misma. Ahí. Te escuchamos, Francisco. No he preguntado nada. Ni... Ah, Francisco levantó la mano, decía, pues... vale. Vale, perfecto. Pues te silencio otra vez. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, simplemente poned vuestro audio y o bien levantáis la mano si no conseguís poner el audio. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, Te oigo. Interesante el tema, de verdad, agradecerte, porque yo como ando en estos temas de pues en el caos y en la coherencia cardíaca, pues me va a servir muchísimo, de verdad, practicarlo. Te reconozco, Magdalena, qué bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo algunos comentarios escritos. Blanca dice, gracias, tras el ejercicio se ralentiza el ritmo del corazón y se nota serenidad. Pues efectivamente, y eso que lo hemos hecho apenas 1 minuto y medio, ¿verdad? Muchas gracias, dice Carmen, por este paréntesis en mi día. Sira dice, súper interesante. Belén, muchas gracias, súper interesante también. Vale, a ver si consigo ver quiénes han levantado la mano. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí. Hola, muy bien. Hola. Mira, no te escucho bien, Luis. No. ¿Así mejor? A ver. ¿No? Baja el volumen de ahí. Sí. ¿Se me oye? A ver. Es que tiene seco, no sé por qué. A ver, ahora. A ver, ¿se me oye? Es que estoy con el móvil. No sé. ¿Se oye? Baja el volumen. A ver si consigo entenderte. A ver, ¿se me oye? ¿Me oye? Sí. ¿Se oye, no? Ay, ahora sí. Ahora sí. Vale. Es que tenía conectado el auricular, igual es por eso, y estaba por ahí perdido. Bien, decía que en el Kundalini Yoga también tenemos herramientas maravillosas para la coherencia cardíaca. No nos olvidemos de los mantras, por ejemplo, ¿no? Ay, muchas gracias por hacer referencia a esto, Luis. Sí, no sé si querías decir algo más. No, esto lo quería comentar. Si quieres añadir algo más al hilo de los mantras, creo que tú eres la persona más indicada para hacerlo. Bueno, sí, es que es verdad, esto lo quería comentar, pero se me ha pasado antes. También hay estudios de coherencia cardíaca cuando uno está recitando un mantra, cualquier tipo de mantra, bien, puede ser incluso en latín, ¿no? Por ejemplo, Padre Nuestro. Y esto se descubrió en Italia cuando estaban haciendo estudios sobre coherencia cardíaca. Decidieron que los sujetos recitaran algo de memoria, bien, como si recitaras la tabla de multiplicar. Como allí casi todo el mundo se sabe el Padre Nuestro, pues le dijeron, bueno, el Padre Nuestro. No es porque le otorgaran un significado especial al Padre Nuestro, sino que simplemente les dijeron, bueno, como te lo sabes de memoria, querían ver qué pasaba en la coherencia cardíaca cuando la mente estaba, vamos a decir, distraída en algo que hacía como en automático. Bueno, entonces empezaron a recitar el Padre Nuestro. Claro, y ahí vieron que se generaba una coherencia muy bella, muy especial, muy diferente a cuando se recitaba, por ejemplo, la tabla de multiplicar, y que ya no podían achacar al mero hecho de saberse algo de memoria. Bueno, las hipótesis alrededor de eso tenían que ver con que a lo mejor eso te generaba una pauta respiratoria determinada. Bien, sí, eso seguro tiene su influencia. Pero todos los que trabajamos con mantras, porque por cierto luego siguieron probando con otro tipo de mantras de otras tradiciones como Om Namah Shivaya, mantras muy conocidos, ¿no? Y viendo, siempre llegaban a la misma conclusión, que se generaba como una coherencia cardíaca muy específica, muy bella, muy perfecta. Y entonces, claro, los que trabajamos con mantra sabemos que sí, efectivamente se da una pauta respiratoria, pero no es lo único. Es que el mantra
tiene una frecuencia que se activa en nosotros a nivel energético, ¿no? Y que eso produce o ayuda a producir un nivel de coherencia muy específico, muy especial. Así que sí, la recitación del mantra, así como otras prácticas de pranayamas, tienen un efecto muy, muy claro en la coherencia cardíaca. Así es. Gracias, Luis. David nos dice, también hay muchos dichos interesantes en el lenguaje popular, ¿verdad? Tengo una corazonada, o esta otra, el corazón. Ah, bueno, esto me encanta, tienes toda la razón. El corazón tiene razones que la razón no entiende, como decía el poeta. Y por supuesto que es así. Es como si... Gracias por apuntar esto, David. Muchísimas gracias. Porque es verdad. En el lenguaje popular ya se percibía, y está así, ¿no? Descrito, que cuando el corazón, ¿no?, tiene una importancia que a lo mejor, por ejemplo, en esta frase del poeta, o tener una corazonada, es eso, es la intuición que viene y que el corazón recibe directamente, es ese conocimiento intuitivo que tiene el corazón, ¿no? O tener un corazón de oro, etcétera, ¿no? Así que sí, creo que el lenguaje popular refleja que todos percibíamos algo por ahí que no sabíamos muy bien quizás entender o darle forma, o que recién ahora el conocimiento más serio, científico, está tomando en cuenta. Gracias. ¿Querías preguntar algo? ¿Puedes abrir tu micro? Sí, no sé si me oyes. ¿Se me oye? Sí. Totalmente. Hola. Ah, fenomenal. Es que quería comentarte como con respecto a la coherencia cardíaca, si se consigue a través de la respiración o de los mantras, como estabais diciendo, y esa conexión con el cerebro, igual que el intestino ahora se considera que es como un segundo cerebro, se puede también transformar las pautas de sensaciones que uno tiene, o pues de desgana, o de tristeza, o de... Solamente haciendo esos ejercicios se puede conseguir, igual que con la alimentación y demás, y el intestino, puedes incluso mejorar tu estado de ánimo muchísimo. Quería saber si solamente con eso se puede conseguir. Lo que pasa es que a lo mejor habría que hacerlo durante mucho tiempo, todos los días, ¿no? Y esa era la pregunta, si realmente la vinculación con el cerebro llega hasta ese punto. Así es. Así es. Eso es lo que hemos visto, lo que se ha visto en los estudios, es que tú puedes empezar creando coherencia cardíaca a través de cualquiera de estas funciones que hemos dicho antes, como respiración, trabajando, por ejemplo, ¿no?, con los pranayamas, llevando tu mente a un estado de pacificación. Por ejemplo, aquí Marian apunta, escrito en el chat, hay otra forma de generar coherencia cardíaca, es recrear mentalmente una situación en la que te sentiste en plenitud o de gratitud. Exacto. Marian, tú eres la que me has dicho antes la app, ¿cierto? Es que no encontraba tu mensaje, entonces a lo mejor lo puedes poner en el chat grupal para que todo el mundo la pueda apuntar. Pero es cierto, es decir, cuando tú entras en gratitud, o como tú misma apuntas, recuerdas o recreas un momento en el que sentiste mucha gratitud o mucha conexión, se vuelve a activar ese estado en ti y eso genera también coherencia cardíaca, tal como dice María. Muchas gracias. Que al final ya consigues como que ese estado de ánimo cambie. Claro. Pero vas a trabajarlo como mucho, durante muchos días, durante mucho tiempo. Sería como una meditación casi continua, ¿no? Un poco lo he asociado como con meditaciones, ¿no? Lo de esa respiración. Claro. Es decir, los que practicamos, por ejemplo, Kundalini Yoga o meditación, tenemos una manera, como decía Luis antes, ¿no?, una herramienta increíble. O sea que solo con esa herramienta entramos en una finísima coherencia cardíaca. Que si os descargáis la app, pues podríais estudiar esto, ¿no? Decir, a ver cómo estoy antes de entrar a una clase y a ver cómo estoy después. De manera subjetiva, es que todos lo experimentamos. Llego acelerada, ¿verdad? Llego acelerada, llego
con una preocupación, llego triste, con estrés, como sea, llego a mi clase de yoga, hago mi clase de yoga completita y salgo diferente, y salgo sintiéndome bien, y estoy en paz, pacificada, ¿no? Sí. Así que la subjetividad ya nos da cuenta de ello, ya nos da información. Pero si además tienes la app, podrías hacer esta prueba de medirte antes y después de una clase de yoga. Sí. Muy bien, Guru Sangat, dices, Gracias. hasta otra, Andrea, me encantó verte, que tengas un precioso día. Igualmente, Guru Sangat, de corazón. Y bueno, por ahí, si queréis ver el chat, Marian ha dejado el link, o vamos, el nombre, mejor dicho, de la app, no es el link, sino el nombre que podéis buscar, Heart Rate más Coherencia Pro, ¿vale? Pero si lo tenéis en el chat para todos. Y David dices, Ho'oponopono, claro. Ho'oponopono es una práctica absolutamente de coherencia cardíaca. Si no la conoces, búscala, porque es una práctica que nos lleva a esa inteligencia del corazón. Vale, Adimantra, dice, ay, Adimantra, qué bueno verte, dice, no lo conocía y me ha parecido muy interesante y muy conectado, sí, con el yoga y la meditación, absolutamente. Te mando un beso enorme. Muchas gracias de corazón, David, también para ti. Sí, Sira, cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? Sí, la coherencia o la incoherencia es más un estado, se puede llegar a convertir en una especie de rasgo o hay mucha variación ¿no? en esa coherencia o incoherencia que podamos tener. Y si es complicado, a lo mejor en una persona que ha estado mucho tiempo con incoherencia cardíaca, entrenar y trabajar para que eso cambie. Gracias, Sira. Sí, es un rasgo. Es un rasgo y es un predictor. Porque acompaña estados de psicológicos graves o de malestar, como antes os he señalado, ¿no? Es decir, cuanto peor me siento, y esto incluye depresiones, ansiedad, estrés, angustia. Cuanto peor me siento, menos coherencia cardíaca hay, más caos hay, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo trabajar sobre esta variable. Y alguien, como preguntaba Sira, que por tener estos problemas o junto con estos problemas tiene una incoherencia cardíaca, puede trabajar sobre llevar a su corazón, entrenándolo, a la coherencia cardíaca. Ese es el objetivo del Math Institute que os expliqué antes, o estas apps que, bueno, nos ha señalado Marianesta, que yo en cuanto termine me la voy a intentar bajar, la tenéis ahí en el chat. Y entonces, claro, esto se puede entrenar. Tú eres psicóloga, yo también. Bueno, entonces yo diría que este entrenamiento funciona mucho mejor cuando lo acompañamos con conciencia, con un trabajo sobre la pacificación también del circuito completo, mente-corazón, por ejemplo, a través del mindfulness. Y, por supuesto, bueno, esto a lo mejor no es interesante para todos, pero para Sira yo creo que sí lo va a ser. Se midió, o sea, tenemos algún compañero que midió la coherencia cardíaca antes y después de hacer una sesión de ICV. Viendo que una sesión de ICV llevaba una perfecta coherencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, ciertas terapias pues, ayudan a llevar a ese corazón a la coherencia y a un bienestar y a una armonización completa y global. Entonces, sí, puedes trabajar entrenando y por eso yo os recomiendo estas apps porque son entrenamientos muy sencillos, muy simples para hacer. Ahora, para hacer un trabajo más profundo, claro, yo lo acompañaría con otras cosas que nos lleven a un estado de conciencia también. Integración. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y nos lleven eso, ¿no? A un estado de más integración, de más conciencia y de más asentamiento consciente en la inteligencia de nuestro corazón, como gobernador un poco de nuestro paso por la vida. Es lo que me pasaba la vez.
Joaquín, me dices muchas gracias, un placer. Qué bien, Joaquín, verte ahí. Este encuentro también produce coherencia cardíaca. Wow, claro. Aparte de la práctica, un placer verte a ti y a Luis y sentir al grupo. Claro que sí. Pues es que es verdad. Cuando tenemos encuentros grupales, y ahora lo estamos teniendo, aunque sea a la distancia, ten en cuenta que para la conciencia no hay distancias, ¿sí? Entonces ahora estábamos generando un encuentro con unos objetivos positivos muy claros, haciendo algunos ejercicios en común, y eso mismo nos lleva a coherencia cardíaca. Claro que sí. Muchas gracias, Joaquín, por señalarlo, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Muy bien. Bueno. Andrea, no sé si me has visto. Mm, He estado acordando Jesús. durante toda la sesión, bueno, y aquí hay muchos compañeros de Sadhana Rasayan, ¿no? Sí. De cómo la coherencia cardíaca está íntimamente relacionado con ese espacio de silencio, de sunya profundamente sanador, ¿no? Y que la propia práctica te va ayudando a cambiar la forma de relacionarte contigo misma, con todos los demás, y te va cambiando la vida. Entonces, no sé si ya aterrizando un poquito en el tema más físico, si se han hecho estudios de coherencia cardíaca, cómo favorecer la coherencia cardíaca y prevenir ya más en concreto enfermedades cardiovasculares, ¿no? O otro tipo de enfermedad, bueno, cualquier tipo de enfermedad, de patología, ¿no? Yo creo que es importante si estás con una coherencia cardíaca mínimamente equilibrada, claro. Sí. No lo sé, ¿se ha hecho? ¿Se han hecho estos estudios, Andrea? No sabría responderte exactamente acerca de los estudios, Chus, pero sí ya te puedo decir acerca de bueno, un poco lo que es mi propia experiencia. O sea, a lo mejor ahí habría que investigar un poco con el Math Institute, que es el que está, bueno, es una maravilla porque está trabajando con la coherencia cardíaca, haciendo todo tipo de estudios y cursos. Y tienen cursos que puedes aplicar luego, tú también eres psicóloga, entonces también te interesa esto, que se pueden aplicar luego, ¿no? A la terapia o el trabajo terapéutico. Entonces, no te puedo responder por estudios, pero sí decirte que, claro, que hay, por lo que yo he observado, es que es entrenable. Entonces, el mero hecho de ponerte en una actitud de conectar con tu corazón, de darles espacio, de respirar como hemos hecho antes, de integrar estados de gratitud, estados de compasión, de estar un poquito más también enfocados en otros y no tanto en nosotros mismos, ¿no? Algunas prácticas de compasión del budismo, de Metta, por ejemplo, para quien lo conozca, o Tonglen, o sea, son las prácticas que ellos han cultivado por siglos, ¿no? De conectar con la capacidad compasiva del corazón. Todos ellos llevan a una enorme, tremenda coherencia. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar por ahí, va a ir hacia una mayor coherencia. Y entonces, personas con problemas cardiovasculares o corazones débiles se van a ver muy beneficiados de ello también. De calmar, de poder integrar sus emociones, no bloqueándolas, pero tampoco quedándose instalados en ellas, sino aprendiendo a navegar por ellas, ponerlas a nuestro favor, ¿no? Creo que eso es como la esencia o la base del bienestar. Y desde muchos puntos de vista podemos llegar a eso. Sandra, dices gracias, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Héctor también dices adiós. Bueno, sí, nos tenemos que ir, ¿verdad? Porque es casi la hora de comer para la mayoría de nosotros. Entonces, hasta aquí la charla. No sé si alguien ya, la última oportunidad, si alguien... Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Muy gracias a vosotros. Un apapacho grande, Andrea, un apapacho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. A vosotros. Que haya sido muy útil. Sí, ha sido mucho, muy útil. Muchísimo. Muy bien. Oye, una pregunta. ¿El Sí. canal de YouTube se llama Vagar? ¿Cómo se llama?
Sí, se llama Vagar, Yoga y Salud. Y hasta ahora hemos subido una meditación y la charla de Luis, pero quiero subir las 5 meditaciones que hicimos para el periodo gris del planeta. Ajá. Y quiero pues, subir esta charla también, y entonces las webinars irán siendo subidas, así como las meditaciones, o al menos algunas de ellas, sí, para que estén disponibles. Gracias. Así que, pero bueno, os lo vamos a mandar, la información. Como de momento hay tan poquito subido, pues todavía no lo hemos dicho, pero lo diremos por nuestros medios habituales. ¡Mua! Gracias. Un abrazo enorme a todos. Besitos a todos. Gracias. Sigamos conectados. Te quiero. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Adiós, Natalia, gracias. Venga, nos vamos. Chao.